Hola, bienvenidos a un nuevo Expediente INACYPE. El día de hoy el programa se viste de gala, tenemos a dos invitados muy especiales. Por una parte tenemos al doctor Sergio García Ramírez, que es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y por el otro lado tenemos al director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el doctor Rafael Estrada Michel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de un congreso internacional que se llevará a cabo los días del 21 al 23 de noviembre de este año. Es un congreso internacional que es organizado por la Sociedad Internacional de Defensa Social. Me gustaría un poco que nos platicara, doctor, en qué consiste esta asociación, cuál es un poco su historia y qué trabajos realizan. Con mucho gusto. Y ante todo, muchas gracias a usted, Luz María, por la invitación tan amable y por permitirme a través de esta invitación compartir con el doctor Rafael Estrada, que es un amigo a quien mucho aprecio, y referirnos ambos a un evento, un encuentro académico en el cual estamos comprometidos junto con otras personas e instituciones. La Sociedad Internacional de Defensa Social es una de las 4 agrupaciones mundiales que giran en torno a las disciplinas penales. Hay de criminología, hay de victimología, de derecho penal. Esta de defensa social es antigua, tiene una larga tradición, viene del pensamiento de muchos ilustres penalistas y humanistas como Marc Ancel, como Filippo Grammatica y otros grandes maestros del penalismo universal. La sociedad, la Société, como la conocen frecuentemente sus miembros, lleva adelante encuentros de estas características, hace publicaciones, estudia los grandes temas penales que aparecen en el curso de los tiempos, de la historia y particularmente del momento presente, y procura la más amplia difusión de las novedades en materia de ciencias penales. Su lema es el humanismo aplicado a la justicia penal, y creo que ha dado prenda de que así ha sido durante muchos años ya. Esto es en síntesis. Podríamos decir muchas más cosas, como por ejemplo que hay miembros de la sociedad en muchos países, México es uno de ellos, tanto europeos como asiáticos como americanos desde luego, y que estos congresos que anualmente se desarrollan permite la reunión de estos integrantes de la sociedad con sus colegas de los países anfitriones, que es exactamente lo que pensamos va a ocurrir en unos cuantos días más en México, con la hospitalidad del INACYPE. Exactamente, el Instituto Nacional de Ciencias Penales será sede de este Congreso Internacional. Doctor Rafael Estrada, me gustaría un poco que nos comentara, a ver, retomando la idea que nos daba, que es el lema de la sociedad, por una política criminal humanista, ¿cuál es la importancia de que una política criminal sea humanista? Gracias, Luz María. Quisiera primero que nada agradecerte y agradecerle a la vida que mi primer expediente INACYPE tenga yo el gran honor de estar junto al doctor Sergio García Ramírez, a quien tanto admiramos, y decir que precisamente por su impulso, por el impulso de él como académico, como gente muy cercana al INACYPE, miembro de su Junta de Gobierno, pero también como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, es que se puede llevar a cabo este congreso en México. Yo destacaría mucho lo que mencionabas, la sede del INACYPE es un honor para el país, para la República. Solo en una ocasión anterior se ha realizado un congreso de la Société en nuestro país, y además un congreso que se realiza cada 5 años, es digamos como el Mundial, un poquito más, ¿no?, que la Copa del Mundo. Así es que la tengamos en México es una conferencia de este alto nivel, con un congreso en las perspectivas y los ponentes que se van a abordar, que van a abordar estas perspectivas ahí. Bueno, pues es una maravilla, que mucho debemos, insisto, a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, a la propia Société que dirige un querido amigo también del INACYPE, que es el doctor Luis Arroyo Zapatero, y bueno, desde luego a las instituciones que nos han apoyado, entre otras la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una de cuyas sedes nos encontramos en este momento, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Instituto de Formación de la Policía, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en fin, una serie de instituciones que nos han apoyado mucho para la realización de este congreso aquí en México. ¿Por qué humanismo y por qué aplicado a las ciencias penales? Bueno, y además nos viene como anillo al dedo en un momento de la República como el que estamos enfrentando, salvo mejor opinión de ustedes. El humanismo
jurídico en general, no solo en lo que tiene que ver con el proceso penal, implica poner al ser humano en el centro, nunca utilizarlo como instrumento, y en el caso del proceso penal, bien sea que se le enfrente como procesado, o bien sea que estemos hablando de una víctima, un eventual victimario y su víctima o ofendido, en todos los casos la perspectiva humanista tiene que permear para que los derechos humanos de ambas partes en el proceso y de otros muchos que pueden verse involucrados estén perfectamente garantizados. Es un equilibrio difícil de conseguir, pero es un equilibrio en el que debemos estar todos comprometidos para la efectiva vigencia de un Estado constitucional y democrático de derecho. Esto es lo que ha la Société discutido durante ya su centenaria trayectoria, ¿no? ¿Cómo hacemos del derecho penal parte de la vida democrática de los pueblos y cómo hacemos que el derecho penal esté al servicio del ser humano? Insisto, cualquiera que sea la posición en la que se encuentre dentro del proceso. Así es que la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas nos viene también muy bien para discutir estos temas con una nueva perspectiva, con una perspectiva refrescante, pero finalmente con una perspectiva que se ocupe mucho de la garantía efectiva de los derechos humanos. Okay, muchas gracias por este conocimiento. Me gustaría hablar en general del Congreso, del programa. Se divide este programa en 3 días, son 3 jornadas, y se divide en 3 grandes bloques temáticos. Uno de estos temas es la globalización del crimen y la armonización internacional del derecho penal a través de las convenciones y tratados internacionales. Dentro de este marco y en estas jornadas se destacan los derechos humanos. Yo, aprovechando, doctor, que usted fue juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me gustaría que me platicara qué papel juegan los organismos internacionales en esta lucha y cuál es la importancia de los derechos humanos. Bueno, su pregunta es muy compleja. Los organismos internacionales por una parte, el papel de los derechos humanos por la otra. Déjeme decirle, desde luego recogiendo las ideas que comparto totalmente, que ha manifestado el doctor Estrada, que es particularmente importante la proyección del humanismo y de los derechos del ser humano, de los derechos fundamentales del ser humano en el ámbito penal. Piense usted solamente en que en el ámbito penal se vive un encuentro muy violento en ocasiones, entre el Estado con toda su fuerza, el leviatán que es el Estado con toda su pujanza, y además abanderando la causa de la defensa de la sociedad y la defensa de la víctima, por un lado, y el individuo que puede o no ser un infractor, esto habrá que dilucidarlo en el curso del proceso, por otro lado. Y en este encuentro pueden verse gravemente afectados los derechos del ser humano, como difícilmente ocurriría en otros ámbitos. Esto no acontece, por lo menos no acontece con la misma viveza, con el mismo dramatismo en otros espacios del quehacer jurídico, de la regulación jurídica, el civil, el mercantil, el laboral, que está ahora tan a la vista de nosotros, y otros más. No ocurre como ocurre en materia penal, donde se han dado a lo largo de la historia fenómenos tales y tan deplorables como la pena de muerte, como la tortura, como las confesiones bajo apremio, como el sistema inquisitivo de enjuiciamiento, etcétera, etcétera. Así que la observancia, el cuidado, la atención hacia los derechos humanos es algo de particular importancia para las disciplinas y para las prácticas penales. Y por lo que toca a los organismos internacionales, estas grandes entidades de larga tradición, muchas de ellas, se han ocupado de los temas penales, de la prevención del delito y el tratamiento del delincuente. Naciones Unidas estableció desde hace varias décadas una oficina que ha cambiado de nombre, pero que tiene que ver sobre todo con esos temas, la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, que ha venido estudiando a través de congresos quinquenales y por otros medios el desarrollo de la delincuencia y sugiriendo patrones de comportamiento público, comportamiento estatal para enfrentar esta problemática. Ahora, se refiere usted a la globalización del crimen, es la cara ingrata, una de las caras ingratas del fenómeno que llamamos globalización o mundialización, que tiene rostros amables, por supuesto. Uno de ellos es el rostro amable de los derechos humanos. Bueno, ahora el fenómeno criminal es un fenómeno mundial, es un fenómeno universal,
bajo esa perspectiva lo contemplamos, y la Sociedad Internacional de Defensa Social, este Congreso y los penalistas en general quieren acercarse al fenómeno criminal como un dato mundial y ver cuáles son los mejores medios para contender con este fenómeno mundial a través de medidas también de alcance internacional. Entre ellas figura la armonización del orden jurídico penal en sus distintos aspectos. ¿A qué se refieren con la armonización? Bueno, el derecho es un fenómeno general y también particular, perdónenme usted que trate de simplificar las cosas de esa manera. Lo recogemos, lo creamos, lo concebimos y lo desarrollamos en los países con ciertas perspectivas locales, mientras la comunicación entre los estados, entre las naciones fue relativamente escasa. Se desarrolló mucho un derecho doméstico al calor de ideas locales que no necesariamente recogían suficientemente o pretendían enlazarse suficientemente con las corrientes generales, internacionales, mundiales del orden jurídico. Estoy siendo muy reduccionista, me doy cuenta de eso, pero lo que quiero es, a base de este tipo de explicación, destacar que hoy día no podemos permanecer en una actitud de esas características. Hoy día, en que los países juegan roles compartidos, en que deben estar en comunicación constante, en que desempeñan tareas en beneficio del gran conjunto, es necesario revisar, replantear el orden jurídico, no para que prescindamos de sus características locales benéficas, sino para que conciliemos estas con las que provienen de otros países y vayamos construyendo juntos lo que llamamos un jus comune, un derecho general que a todos proteja, que a todos abarque y que reconozca valores compartidos, principios compartidos sin perjuicio de las peculiaridades que es necesario tomar en cuenta. Entonces, esto da origen a una armonización del derecho. Habría otras maneras de lograr la unificación, por ejemplo la imposición, a través de un poder hegemónico, y a veces hay pretensiones en ese sentido, que le imponga a todos los estados el orden jurídico que deben tener. No es esta la pretensión más conveniente, más civilizada, pero no es la nuestra. Procuramos acercar los sistemas armonizando instituciones, y de ahí la expresión armonización, que seguramente se utilizará mucho en el curso del Congreso que se avecina. Muchas gracias, doctor. Dentro de este Congreso Internacional, en la primera jornada se va a hacer la entrega de un reconocimiento muy importante para el Instituto Nacional de Ciencias Penales, como lo es el doctorado honoris causa. Tenemos que hacer una pausa, doctor Estrada, pero me gustaría que de vuelta me comentara un poco cuál es la relevancia de entregar este reconocimiento. Con todo gusto. Al auditorio, por favor, continúe con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Antes de seguir con nuestro programa, les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, los números telefónicos que aparecen en sus pantallas, el correo electrónico y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios para el programa. Estábamos hablando de la segunda jornada, no, estaba hablando de la primera jornada del Congreso. Y sé que se va a otorgar el doctorado honoris causa del INACIPE a la doctora Mirel del Mas Martí. Son dos preguntas aquí. Una, me gustaría que me comentara, doctor, cuál es la importancia de otorgar este reconocimiento del INACIPE, y al doctor García Ramírez, si me podría comentar un poco de la trayectoria de la doctora.
Podemos comenzar con usted. Sí, cómo no, Luzma. Bueno, lo primero que hay que decir es que el Instituto Nacional de Ciencias Penales consideró un momento pues inmejorable para entregar el doctorado honoris causa, que es algo que se ha venido haciendo tradicionalmente, tanto con juristas muy prestigiados en la materia de las ciencias penales nacionales como extranjeros. Bueno, pues entregárselo a la doctora Delma Martí en el marco de la conferencia de la Sociedad Internacional de Defensa Social. ¿Por qué digo que es un marco inmejorable? Bueno, pues porque es en ese momento donde van a estar reunidos muchísimos juristas y especialistas que se han aprovechado de los propios estudios de la doctora Delma Martí para presenciar una ceremonia que además yo creo que va a ser muy emotiva y además intelectualmente muy agradable, si me lo permites ponerlo en ese plan, porque pues entre otras cosas la laudatio va a ser leída por el doctor García Ramírez, él mismo doctor honoris causa por el INACIPE, y pues la trayectoria de quienes van a presenciar esa ceremonia pues nos asegura que va a ser de un altísimo nivel. La verdad es que es un gran honor para el INACIPE, no solo que su Junta de Gobierno se haya pronunciado por entregarle a la doctora Delma Martí el doctorado honoris causa, sino que se pueda entregar en un marco pues tan espléndido como al que ya me he referido. En cuanto a quién es la doctora, bueno, pues nadie mejor que quien leerá la laudatio, pronunciará la laudatio en esa ceremonia para que nos lo mencione, Luz María. Doctor, ¿nos podría comentar un poco de la trayectoria de la doctora Delma Martí? Con mucho gusto. Yo creo que el jurado que ha otorgado este doctorado, el doctorado que concede el Instituto Nacional de Ciencias Penales, ha tenido el gran acierto de conferirlo a la doctora Mireille Delmas Martí, que es una jurista de merecimientos excepcionales. Es tratadista de derecho penal, de política criminal, de proceso penal, pero también de teoría del derecho muy distinguida. Se manifiesta que es la jurista de su especialidad más destacada de Francia. Suscribo esto que se dice, pero bueno, dejo en la reflexión de los franceses hacer las calificaciones respectivas, pero ciertamente es una personalidad descollante en el mundo jurídico contemporáneo. Ella es doctora honoris causa de muchas universidades en Europa, en América, en Asia inclusive. Tiene una obra muy amplia, muy vasta y una gran cantidad de alumnos, y entre los temas que ha abordado figura precisamente de la armonización en materia de ciencias penales, en materia de justicia penal, en materia de derecho penal. Es una clásica de esta disciplina, de esta materia, de este enfoque. Ella no es desconocida en México, por supuesto, ha estado en México en distintos foros, uno de ellos el propio Instituto Nacional de Ciencias Penales, hace algunos años, en un congreso que examinó la unificación del derecho penal, y también en un congreso internacional sobre ciencias penales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como he manifestado, viene precedida de un gran prestigio y de una cauda de seguidores que hemos procurado desprender de sus libros enseñanzas muy valiosas. Yo creo que será interesante concurrir a esta ceremonia de otorgamiento del grado y escucharla a ella, no tanto, muchas gracias por referirse a mi persona, es usted muy generoso, no tanto la laudatio que yo voy a hacer, y que será la segunda vez que hago en relación con doña Mireille, porque alguna vez tuve ese mismo privilegio en el Congreso de los Diputados de España, cuando se le dio la medalla becaria. Tuve la oportunidad de representar a la Sociedad Internacional de Defensa Social en esa ceremonia y hacer la laudatio, o sea que me estoy acostumbrando a hacer la laudatio, familiarizando con la laudatio en relación con la doctora, y lo hago además con muy gran gusto, con un gran agrado. La vamos a escuchar. Ella va a hablar acerca de estos temas, se va a referir a la armonización y se va a referir muy especialmente, según me ha manifestado, supongo que así va a ser, al menos en parte de su discurso, a la aplicación de las preocupaciones sobre derechos humanos en el espacio actual de la justicia penal.
Muchas gracias, doctor. Dentro de los grandes bloques de los temas, se tiene el otro tema que es el crimen organizado. Dentro de este tema, yo estuve observando el programa y pude ver que se tocaban cómo pegarle a las estructuras financieras del crimen organizado. En este tema se tienen algunos expertos que van a participar de Finlandia, de España. Bueno, cabe mencionar que va a haber expertos de casi 12 países, va a ser más o menos 12 países, pero en este tema en específico van a estar algunos investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Me gustaría, doctor Rafael Estrada, si me podría comentar un poco cuáles son los trabajos que ha hecho México en torno a este tema. Cómo no, Luz María. Bueno, yo destacaría que en la ceremonia inaugural y además en la ceremonia de entrega al doctorado a la doctora Mireille Delma, el doctorado honoris causa, va a acompañarnos la Procuradora General de la República, la maestra Marisela Morales, ella misma experta en todos estos temas. Vamos a contar con la presencia de los subprocuradores encargados de los temas que mencionabas, o sea que la experiencia mexicana va a estar muy bien representada. Y vamos a contar con un foro de intercambio de las mejores prácticas en el combate al crimen organizado por la vía del combate a sus estructuras financieras a las que te referías, pero no solo por esa vía, ¿no? Es decir, creo que va a ser un diálogo de alto nivel. En el instituto estamos también muy orgullosos de nuestros investigadores ahora como Centro Público de Investigación CONACYT. Bueno, pues qué mejor noticia que, por ejemplo, el doctor Javier Donde esté con nosotros, que nos platique un poco desde la perspectiva del INACIPE, o de él como investigador del INACIPE, por mejor decir, cómo se ve el combate al crimen organizado desde aquí, punto neurálgico como lo es la República Mexicana, y bueno, también la experiencia de los investigadores de larguísima trayectoria en la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que van a estar con nosotros en el Congreso. Así es que yo creo que las prácticas mexicanas, que son muy atendibles, van a ser de sumo interés para los participantes en el Congreso que vienen de otros países, como muy bien exponías. Por supuesto que lo que nos tenga que decir un doctor Ulrich Sieber del Instituto Max Planck de Friburgo, bueno, pues va a ser, y entre otras personalidades, el propio doctor Arroyo Zapatero, Pedro David, al que ya nos referiremos en un momento, bueno, pues va a ser, aquello va a ser verdaderamente, aparte de sumamente importante para la consecución de los fines que nos planteamos siempre dentro del marco del Estado democrático, la consecución de los fines auténticos del derecho penal, también un verdadero deleite intelectual, como lo tengo ya dicho, ¿no? Que tenemos que agradecer muchísimo, por cierto. Quería justo tocar el tema de la Academia Mexicana, de los miembros de la Academia Mexicana que también estarán dentro del Congreso Internacional, y algunos temas que tocarán. No sé, doctor, si usted nos pudiera decir algunos nombres de algunos temas que tocarán los miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y así como contarnos cuál es el papel de la Academia Mexicana de Ciencias Penales en estos eventos. Muchas gracias, porque me da usted la oportunidad de hablar no solamente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, sino de tomar unos minutos o unos segundos, si acaso, para hablar de las otras instituciones a las que ya se refirió el doctor Estrada, que han estado participando en la promoción, la organización y el patrocinio de este Congreso. Y quiero hacerlo de manera muy especial porque han sido muy atentos, muy generosos, y muy pacientes con las constantes gestiones que hemos hecho el INACIPE y su servidor para promover su cercanía hacia el Congreso. Es el caso ya mencionado de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia, del Instituto de Formación de Personal de la Propiedad del Distrito Federal, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también de ciertos organismos externos como la Fundación Max Planck, por ejemplo. Menciono también porque en varios de los foros que corresponden a estos otros organismos se van a desarrollar programas específicos paralelos al Congreso, que han sido auspiciados por estos mismos organismos para sus propias comunidades profesionales o académicas. Es decir, además de lo que se va a ver en el recinto del INACIPE, hay temas que se van a desarrollar, que se están seleccionando y precisando en ámbitos de la Suprema Corte de Justicia, probablemente este mismo, quizás algún otro, del Tribunal Superior de Justicia, de la Procuraduría del Distrito Federal y desde luego de la Universidad Nacional. La Academia Mexicana de Ciencias Penales es uno de los organismos, pero muy empeñoso que comparten estas tareas. Es una corporación establecida hace ya muchos años, muchos verdaderamente, más de 70,
que ha venido también atendiendo al desarrollo de las ciencias penales en México y en el que figuran muchos profesionales de esta materia. Los temas que van a abordar estos profesionales, como la doctora Olga Islas, como el doctor Zamora Piers, como el doctor Rodríguez Manzanera, la doctora Malvido y otros, perdón, no quisiera seguir mencionando nombres porque corro el riesgo de olvidar alguno y no es mi deseo incurrir en omisiones. Los temas que van a desarrollar pues son los mismos que va a abordar el Congreso, porque es un Congreso que reúne a tratadistas, especialistas e investigadores o catedráticos de otros países muy cercanos, hermanos nuestros, con los juristas mexicanos para tener en común una reflexión compartida sobre estas grandes cuestiones. Un motor, por cierto, de este Congreso ha sido el doctor Luis Arroyo Zapatero. Es el presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social. Es un gran amigo de México y además es un amigo personal nuestro, a quien mucho apreciamos, que ha puesto especial acento en la concurrencia de profesionales académicos, de investigadores, no mexicanos, con mexicanos, para poder tener una visión compartida. Y los temas son todos. Vamos a hablar de armonización, vamos a hablar de crimen organizado, vamos a hablar de proyecciones de los derechos humanos hacia el ámbito de las disciplinas y las prácticas penales, o sea que los mismos temas que aborda el Congreso serán abordados por los estudiosos mexicanos. Muchas gracias, doctor. Pues yo quisiera mencionar un tema más de los que se van a tratar, que es la crisis financiera internacional. Bueno, todos sabemos cómo varios países del mundo están en crisis financieras. Quisiera saber, doctor Rafael Estrada, si usted me pudiera contar un poco cómo se puede relacionar el derecho penal con las crisis financieras que se están viviendo. Sí, quizá porque la crisis no ha pegado de lleno o no sentimos su efecto pleno en México y en muy buenas partes de nuestro entorno latinoamericano, en menor medida en el entorno norteamericano, Luz María, no nos damos cuenta de las grandes transformaciones que a nivel cultural está generando la crisis, por ejemplo, muy marcadamente en Europa, ¿no? Y la verdad es que los penalistas, los investigadores de estos temas, incluso quienes se dedican a la criminalística, a la especulación científica en materia de periciales, etcétera, están muy interesados en conocer soluciones a un fenómeno que, como en tantos otros ámbitos de lo humano, parece habernos desbordado, como es la crisis económica internacional. ¿Por qué? Bueno, pues porque está asociada también a prácticas en muchas ocasiones de corrupción. Vamos a tener un panel dedicado a la transparencia, a la rendición de cuentas, muchas veces asociado de plano a prácticas de crimen organizado transnacional. Es decir, la crisis tiene también muchas explicaciones de derecho penal y tiene salidas, o por lo menos principio de salidas, a partir de un derecho penal democrático, propio de estados constitucionales, como hemos estado mencionando. La Declaración del Milenio de Naciones Unidas se refiere concretamente al tema como si se tratara de una profecía, como si supieran lo que iba a venir unos cuantos años después en materia de crisis económica, ¿no? Así es que si bien es cierto que hablamos muchas veces de globalizaciones positivas, la globalización de los derechos humanos, del debido proceso, de un entendimiento común de lo que tiene que ser el proceso en sentido correcto, el doctor García Ramírez acaba de mostrarnos un libro espléndido que acaba de sacar en relación al tema del debido proceso y su interpretación desde la sede jurisdiccional en la que él estuvo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fin, si bien es cierto que estas globalizaciones son positivas, también hay que estar muy claros en que lo negativo se globaliza, se transnacionaliza, que el crimen organizado y las crisis económicas no reconocen fronteras. Así es que, y yo creo que lo que nos tengan que decir desde Italia, desde España, desde Alemania, desde Francia sobre el tema de la crisis económica y su relación con el derecho penal va a ser de sumo interés para nosotros. Y más en nuestra relación con países como los países de América del Sur, los países de Centroamérica y los países de América del Norte, en donde las crisis también se contagian, sin reconocer fronteras, y donde el fenómeno del crimen es transnacional, como tenemos bien sabido, ¿no? Así es que yo creo que vamos a saber muchas cosas de lo que vale la pena implementar, bien sea para evitar crisis, bien sea para combatirlas, insisto, desde un ámbito democrático constitucional propio de sociedades civilizadas.
Como hemos visto a través de todo lo que nos han podido contar ustedes dos, los doctores, me parece que es un programa súper completo, que va a estar ahí está toda la información, y no solamente se va a otorgar un solo reconocimiento, sino se van a entregar otro reconocimiento. El tercer día, en el último día del Congreso, que es el 23 de noviembre, se va a otorgar la medalla César Beccaria al doctor Pedro David. Me gustaría, doctor García Ramírez, si me podría comentar un poco en qué consiste este reconocimiento y cuál es un poco también de la trayectoria del doctor Pedro David. Con mucho gusto y agradecido además por la referencia que ha hecho el doctor Estrada a mi modesta aportación en materia de debido proceso, que efectivamente consta en un librito que recientemente apareció. Pero vamos al reconocimiento, no a su servidor, sino al doctor David. Se trata de reconocimientos distintos, este del doctorado y el otro de la medalla beccaria. El del doctorado es un reconocimiento que hace pues el Instituto Nacional de Ciencias Penales, como lo ha venido haciendo al cabo de varios años, a quienes estima que merecen un grado académico de esas características. Esto es diferente de la medalla beccaria, que es un reconocimiento que hace la Sociedad Internacional de Defensa Social, por sus propios órganos y conforme a sus propias deliberaciones. La medalla lleva el nombre del gran reformador del derecho penal, del gran impulsor de las ideas reformadoras del derecho penal, César Beccaria, quien al final del siglo XVIII produjo una obra monumental, no por su tamaño, es minúscula, sino por su alcance, que es mayúsculo, de los delitos y de las penas. Y nadie mejor para prestar su nombre a un premio de esta importancia que el gran maestro italiano César Beccaria. Entonces, este es el nombre que se le ha puesto por la Sociedad Internacional de Defensa Social a este premio, que se ha otorgado algunas veces. A doña Miguel del Mas, por ejemplo, se le ha otorgado este premio, esta medalla, y ahora se va a hacer con el doctor David. El doctor David, Pedro David, es un personaje muy importante también en las disciplinas penales. Es argentino, aclimatado en muchos países, tiene una perspectiva internacional muy amplia, muy completa. Ha sido colaborador, asesor distinguido de Naciones Unidas durante muchos años. Ha ejercido la docencia y la investigación. Actualmente es el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal de Buenos Aires, mejor dicho, de la República Argentina, con sede en Buenos Aires, que es un tribunal de enorme importancia en su país. Ha sido juez internacional, ha sido juez de la Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia, así que conoce las disciplinas penales muy bien, desde múltiples perspectivas, la nacional y la internacional, la sustantiva y la adjetiva. También tiene una obra abundante y tiene un buen número de alumnos y seguidores. Por estos merecimientos que podríamos explicar, pero no hay el tiempo para ello en detalle, pero por estos merecimientos que son sobrados, es que se le ha concedido en este año la medalla beccaria y la va a recibir entre nosotros, pues en el mismo foro distinguido del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Esa recepción de la medalla se hará al final del Congreso, coincidiendo con la ceremonia de clausura. No se hace la clausura con la medalla, pero sí coincide la medalla con la clausura. Creo que es un broche de oro para cerrar el Congreso Internacional. ¿Esta medalla se da como anualmente o no? No, esta medalla no se da necesariamente en forma anual, aun cuando se ha dado anualmente. Es una medalla de reciente establecimiento. Se ha dado a 5 o 6 profesores europeos, a 2 o 3 profesores latinoamericanos, 2 profesores latinoamericanos, no necesariamente cada año, pero sí con frecuencia se aprovecha este tipo de eventos u otros para otorgar la medalla. Es la mayor distinción que concede la Sociedad Internacional. Muchas gracias, doctor. Me gustaría decirle al auditorio que van a estar abiertas las inscripciones para el Congreso Internacional. Me imagino que están muy interesados. Pueden checar la información en la página del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es www.inacipe.gov.mx. Asimismo, la información del Congreso se estará publicando en nuestras cuentas de Facebook y de Twitter. La cuenta de Twitter del INACIPE es @INACIPE. Nos quedan poco tiempo para las inscripciones, llamen y busquen sus lugares.
Me gustaría tocar el tema el nombre del Congreso, ¿no? Creo que, no sé si lo mencioné en un inicio. El Congreso es el Congreso Internacional 2012, Política Criminal Internacional en la era de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Lo que me hace a mí plantearles dos preguntas. Una sería para el doctor Rafael Estrada, que es si realmente se puede hablar de una política criminal internacional debido a las diferencias de los países. Y al doctor Sergio García Ramírez, ¿por qué se llama de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas y en qué consiste esta Declaración del Milenio? Voy a dejar abiertas estas dos preguntas, vamos a ir a un corte y volvemos. No se despeguen, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, los números de teléfono, así como en el Facebook que aparecerán en sus pantallas, y que nos pueden seguir en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. Les había dejado una pregunta abierta antes de irnos a un corte.
volví a mencionar el nombre del Congreso, que es Política Criminal Internacional en la era de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Doctor Estrada, ¿realmente se puede hablar de una política criminal internacional? Sí, bueno, por supuesto que esto depende de respeto, Luz María, a las soberanías propias de cada Estado. Depende también de buena labor diplomática, de buenos acercamientos entre los diversos gobiernos, etcétera. Pero claro, yo noto en la comunidad de las naciones una convicción en torno a la necesidad de implementar políticas públicas, primero que funcionen y segundo que funcionen de manera colectiva, es decir, que funcionen bien con base en las mejores prácticas y en las prácticas más respetuosas de los derechos humanos en todos los países que se integran, digamos, a este ius comune del que nos ha hablado el doctor García Ramírez, ¿no? Es difícil decir, bueno, las políticas son estas y son números clausus y no vamos a pasar de estas. Sería utópico pensar que podemos hacer eso, porque además no es necesariamente deseable. También las políticas públicas tienen que partir de la consideración de las circunstancias peculiares de cada país, incluso de cada región, pero no cabe duda que hay una serie de convicciones, de principios, de valores, de objetivos y de instrumentos que pueden compartirse válidamente. A eso llama la propia Declaración del Milenio, a que compartamos las mejores prácticas y a que los valores que entendemos que compartimos como naciones integrantes del mundo democrático se expandan de manera eficiente, de manera global, que el respeto a los derechos humanos sea una realidad, lo mismo en el país más desarrollado del mundo que en aquel que tenga el índice de desarrollo humano más bajo. Okay, justo de ahí se desprende la pregunta para el doctor García Ramírez, de por qué se llama en la era de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Bueno, mire usted, las Naciones Unidas son, como sabemos, una organización que está atenta o que debe estar atenta a lo que ocurre en el mundo entero, a los grandes temas universales, internacionales que a todos nos conciernen, que debe procurar la paz, que debe procurar la estabilidad, la seguridad, el desarrollo. Y en procuración de estos objetivos, las Naciones Unidas practica, vuelvo a ser simplificador en mis expresiones, discúlpeme usted, practica evaluaciones periódicas y emite propuestas, sugerencias o declaraciones también periódicas sobre distintas materias. En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió un documento que se conoce como la Declaración del Milenio. Vivimos dentro de un milenio, son nuestras convenciones, pero vale la pena aferrarnos a ellas para sacarles provecho como marcos de referencia o como puntos de referencia. En esta Declaración del Milenio, las Naciones Unidas hicieron una evaluación de dónde nos encontramos, una especie de diagnóstico conciso, un pronóstico y una formulación de buenos propósitos, de excelentes objetivos, para que la comunidad internacional procure el alcance de estos objetivos durante esta larga fase de nuestra vida colectiva, que es el milenio en el cual estamos navegando. Y entre estos grandes temas de la Declaración del Milenio figuran la democracia, el desarrollo social, el desarrollo económico, la colaboración internacional, el respeto a los derechos humanos, el combate a formas de antisocialidad que quebrantan a la comunidad internacional, la institucionalidad en los países que integran las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Es una declaración muy compleja. Todo esto tendría que ver también, de alguna manera, con valores y principios que sugieren la línea de reflexiones del Congreso Internacional a que nos estamos refiriendo. Aquí se ha aludido en varias ocasiones a derechos humanos, se ha aludido también a democracia, y vale la pena que en el marco de la Declaración del Tercer Milenio rescatemos la idea de democracia y derechos humanos, de desarrollo, de paz y de justicia, para percatarnos que cuanto hagamos en materia de políticas conducentes a la prevención del delito y a la atención del fenómeno criminal, debe encauzarse por esos objetivos propuestos en la Declaración del Milenio, que son aquellos que tienen cimiento en la democracia. No cualquier política penal o criminal o de defensa social es legítima, me parece, y a muchos nos parece, sino solamente aquellas que tienen un corte democrático. Hay muchas maneras de combatir el crimen.
no son estas las maneras que patrocina la Declaración de Naciones Unidas, pero hay muchas maneras de combatir el crimen. Algunas de ellas son fuertemente autoritarias, muy impositivas, y llegan a ser tan costosas o tan depredatorias como el crimen mismo. Lo que desearíamos, quienes comulgamos con estas ideas, y por lo pronto la Sociedad Internacional de Defensa Social, es conducir nuestras políticas nacionales e internacionales, que es la conciliación de las políticas nacionales con objetivos comunes, por el rumbo de la democracia, del respeto a los derechos humanos, de la institucionalidad respetuosa del ser humano. No podemos pretender erradicar el crimen erradicando a los seres humanos, aun cuando estos hubiesen cometido graves o muy graves infracciones. Hay aquí una intención humanista, un perfil humanista, democrático, que debemos respetar y que está analizado, no solo por supuesto, y ni siquiera principalmente por supuesto, por lo que toca al tema penal, en la Declaración del Milenio, que tiene un espectro muy amplio y muy abierto, dentro del cual hemos procurado insertarnos. Muchísimas gracias, doctor. Me gustaría un poco que profundizáramos en los invitados, ¿no? Hay invitados de alrededor de 12 países en este Congreso Internacional. ¿Qué países y qué aportaciones son las que nos pueden dar? Pues, mira, comenzabas, Luz María, preguntándonos por el humanismo y por la Sociedad Internacional de Defensa Social, que busca que ese humanismo campee en las relaciones jurídico-penales o asociadas a un proceso de carácter penal. Bueno, y yo me quedaría con lo que acaba de decir don Sergio, es que verdaderamente encierra lo que buscamos con este Congreso y lo que tanto la Academia Mexicana de Ciencias Penales como la propia Sociedad Internacional busca dejar como un mensaje claro. Y a este respecto del humanismo siempre campeante en las relaciones que deben ser propias de un Estado democrático y de un Estado constitucional de derecho, bueno, pues vamos a tener la visita de gente que afortunadamente ha influido mucho en el medio mexicano, clásicos, dijera yo, que nos han dejado su impacto en México, como el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, como el doctor Francisco Muñoz Conde, y también de personalidades del mundo, principalmente europeo, que nos vienen a hablar de cosas pues francamente interesantísimas. Ya nos hemos referido al doctor Ulrich Sieber, viene también el profesor Joachim Fegel de la Universidad de Múnich, viene el profesor Vincenzo Militello de la Universidad de Palermo, el profesor, tú te referías a que íbamos a tener visitas desde Finlandia, pues sí, desde un país tan lejano en tantas perspectivas, viene el profesor Raimo Latti, de la Universidad de Helsinki, por supuesto el profesor Rainer Lottenhoff de la Universidad de Nantes, ya hemos hablado de Muñoz Conde, hemos hablado de Zaffaroni, el profesor Takayama, Kanako Takayama de la Universidad de Kioto en Japón, Jean-Pierre Matus de la Universidad de Talca en Chile. Entonces, pues tú imagínate lo que va a ser poner, porque además el mecanismo, valdría la pena explicarlo un poquito, ¿no? El mecanismo que hemos implementado para este Congreso es principalmente o primordialmente el de mesas redondas, donde los temas se van a discutir en breves espacios de tiempo, en un primer acercamiento, para después ir sobre preguntas y respuestas. Sí, va a ser un intercambio muy dinámico el que se tenga con los propios expertos en sede nacional. Ya has hablado de investigadores del INACIPE, va a estar la doctora Eloísa Quintero con nosotros, integrantes de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, ya se ha referido el doctor García Ramírez a varios de ellos, estará también el doctor Moisés Moreno, estará el doctor Miguel Ontiveros, en fin, vamos a tener experiencias, el maestro Rodolfo Félix, en fin, experiencias muy variadas que van a permitir un contraste siempre enriquecedor. Desde la perspectiva que además tú anunciabas, perspectiva humanista, sí, pero con base en una declaración del milenio que nos recuerda los deberes y que ojalá que nos lo recuerde los próximos 1000 años, ¿no? Los deberes que tenemos para la vigencia efectiva de los derechos humanos. Oh, perfecto, muchas gracias. Doctor García Ramírez, me gustaría que nos diera alguna idea general para finalizar nuestro programa. Bueno, creo yo que las ideas generales son las que se desprenden de estas buenas voluntades convergentes para reexaminar, para revisitar la materia penal con una perspectiva democrática y humanista. Esto acredita nuestra vocación, nuestra voluntad como país
afiliado a esas ideas en torno al ser humano, en torno a los valores y principios que exaltan la dignidad humana. Y me parece que lograr hacer de nuestro país un nuevo foro para que concurran quienes pueden enriquecer esta perspectiva, porque también la profesan, también la sostienen, pues es algo que podrá ser seguramente muy útil. Durante los próximos 1000 años, y nos proponemos mantener la bandera enarbolada, yo así me propongo durante esos 1000 años, y algunos más, ¿verdad? Estas ideas tendrán que ilustrar e informar. Estamos en una situación difícil, lo está el mundo entero, lo está México, lo están muchos otros países. El auge del crimen, el auge de la criminalidad, sugiere y ha sugerido a muchos oídos medidas que no son las más convenientes. Entonces, aquí queremos reflexionar sobre las más convenientes medidas desde esas otras perspectivas a las que nos hemos aludido. Quizá por ello hemos insistido tanto en la convocatoria, en la temática y quizá en esta charla sobre cuestiones tales como democracia y derechos humanos. Un penalista puro diría, pero ¿por qué se habla tanto de derechos humanos y de democracia en una asamblea de penalistas? Es que no es una asamblea de penalistas solamente, sino, diría yo, quisiera verla así, como una asamblea de humanistas que están profesionalmente dedicados al cultivo de las disciplinas penales, pero que ante todo son seres humanos preocupados por venir de su especie, por los valores y principios del ser humano, y porque las cosas en el ámbito penal, que a veces se alteran, que a veces se desvían, se reencaucen siempre a la luz de la democracia, a la luz de la justicia, de la libertad y de los derechos humanos. No es fácil cuando prolifera la delincuencia y cuando hay fenómenos tan llamativos y a veces catastróficos que lastiman tanto a la comunidad nacional e internacional. Pero creo que debemos perseverar en esta misma línea, es la línea de Beccaria, que contemplaba una situación criminal desbordante en su tiempo y que sin embargo, no obstante esa situación de criminalidad desbordante de su tiempo, pugnó en contra de la tortura y de la pena de muerte, a sabiendas de que estos procedimientos bárbaros no necesariamente previenen ni mucho menos corrigen la criminalidad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Estrada, me gustaría también usted si nos pudiera dar alguna idea de conclusión. Caray, bueno, pues la verdad es que ya a mi manera de ver hemos cerrado con broche de oro con todo esto que ha dicho el doctor García Ramírez, Luz María, que suscribo íntegramente. Para eso va a estar el Congreso. Simplemente reiterar que para el Instituto Nacional de Ciencias Penales es un gran honor poder albergar una conferencia y un congreso de estas magnitudes, con la entrega de los premios, reconocimientos a los que ya nos hemos referido, y bueno, pues esperarlo, si se me permite el comercial, a toda la comunidad interesada en estos temas, esperarla a que se dé cita los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que además nos permitirá mostrarle a todos estos profesores que vienen del extranjero una parte privilegiada de nuestra Ciudad de México, como es el barrio antiguo de San Agustín de las Cuevas, el Tlalpan en el centro, que es verdaderamente fascinante también. Muchas gracias, doctor. Al auditorio les recuerdo que pueden inscribirse, necesitan una previa inscripción porque el cupo es limitado. Se pueden inscribir en la página del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es www.inacipe.gov.mx. Me parece que de igual manera se estarán transmitiendo las conferencias en línea que se anunciarán en la misma página de internet. Muchas gracias a los dos, doctor Sergio García Ramírez, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Doctor, un honor que haya venido con nosotros en su primer programa como director general del INACIPE. Al auditorio los esperamos la próxima semana en un nuevo expediente INACIPE.